En los próximos minutos vas a descubrir por qué todo lo que creías saber sobre la muerte, la enfermedad y el envejecimiento está a punto de cambiar. Imagina que una máquina pudiera analizar tu cuerpo con tal precisión, que pudiera anticipar qué órganos podrían fallar, qué enfermedades podrías desarrollar y qué decisiones diarias están acelerando tu deterioro biológico. Y lo más importante, ¿cómo podrías evitarlo antes de que ocurra? No es ciencia ficción. Está pasando ahora mismo en laboratorios que están usando inteligencia artificial para leer, simular y modificar el código de la vida. Pero hay un secreto incómodo detrás de esta tecnología que casi nadie te está contando. Porque si una IA puede predecir tu futuro biológico, también podría decidir cuánto vale tu salud, cuánto riesgo representas y qué partes de ti deberían ser corregidas. Quédate hasta el final, porque cuando entiendas lo que está ocurriendo, una idea va a perseguirte. Tu ADN ya no es necesariamente tu destino. El primer gran muro que la IA derribó es algo que durante décadas parecía casi imposible de resolver para la ciencia médica. Durante más de 50 años estuvimos parcialmente ciegos ante las proteínas, las máquinas microscópicas que construyen, reparan y regulan tu cuerpo. Descifrar la forma exacta que adoptan las proteínas para funcionar era uno de los grandes retos de la medicina moderna. Era como intentar adivinar una contraseña de miles de millones de combinaciones. Y aquí está el detalle inquietante. Si una proteína se pliega mal, el cuerpo puede empezar a fallar. Algunas enfermedades están relacionadas con errores en estas estructuras. Fallos moleculares que pueden afectar al cerebro, al sistema inmune, al metabolismo o a la forma en que las células se comunican. No es que una sola letra equivocada arruine todo el código. La biología es mucho más compleja. Pero sí sabemos que errores en proteínas, genes y señales celulares pueden abrir la puerta a enfermedades devastadoras. Los humanos íbamos a tardar décadas, quizás siglos, en descifrar una parte importante de ese mapa. Pero entonces, apareció una IA llamada AlphaFold, y lo que hizo fascinó a la comunidad científica. AlphaFold no simplemente calculó proteínas, aprendió patrones, analizó estructuras conocidas, predijo formas desconocidas y ayudó a construir uno de los mapas más grandes de la maquinaria molecular de la vida. De pronto lo invisible empezó a tener forma, y te estarás preguntando con mucha razón, ¿qué significa esto para mí en el futuro? Significa que estamos cada vez más cerca de diseñar medicamentos como si fueran llaves exactas para cerraduras biológicas, tratamientos más precisos, intervenciones más dirigidas, medicinas capaces de atacar problemas que antes ni siquiera sabíamos localizar. Pero espera, porque mapear la vida es solo el primer paso. Lo verdaderamente inquietante viene ahora. Tu gemelo digital. Aquí es donde esto se pone realmente sorprendente. Imagina que en lugar de ir al médico solamente cuando sientes dolor, tu médico pudiera entrar en una computadora donde existe una copia funcional de ti. No es un dibujo ni un avatar para redes sociales. Es un modelo matemático que puede representar tus órganos, tus procesos químicos, tu metabolismo, tus riesgos genéticos y la manera en que tu cuerpo responde al mundo. Un cuerpo virtual que puede ser sometido a pruebas antes de tocar tu cuerpo real. ¿Quieres saber si una dieta de moda podría afectar tu corazón dentro de 20 años? La IA podría simular escenarios. ¿Quieres saber cómo reaccionarías a un medicamento? Primero podría probarse en tu gemelo digital. ¿Quieres saber qué hábito está acelerando tu envejecimiento? Tu modelo biológico podría mostrar señales antes de que aparezcan los síntomas. La medicina dejaría de funcionar solo como reparación y empezaría a funcionar como simulación. Ya no sería únicamente qué enfermedad tienes, sería ¿en qué versión de ti te estás convirtiendo? Se está eliminando parte del azar, o al menos estamos dejando de vivir completamente ciegos frente a él. Pero aquí nace una pregunta peligrosa. Si existe una copia digital de tu cuerpo, ¿quién tiene el control de esa copia? ¿Tú? ¿El hospital? ¿Una empresa? ¿Una aseguradora? ¿Un sistema que podría saber más de ti que tú mismo? Antes de revelarte el peligro ético de que una IA conozca tu biología mejor que tú, tenemos que hacer una pausa. Si eres un verdadero amante de la ciencia y quieres estar un paso por delante de la evolución, suscríbete ahora, porque lo que te voy a contar sobre edición genética, IA y el futuro del cuerpo humano te va a volar la cabeza. Si la IA puede predecir el fallo, el siguiente paso lógico es corregirlo. Estamos entrando en la era de la evolución dirigida, usando inteligencia artificial para identificar errores en el código genético antes de que una enfermedad se manifieste, y herramientas como CRISPR para cortar, corregir o modificar segmentos específicos del ADN. Durante miles de años heredamos enfermedades como si fueran sentencias invisibles, mutaciones,
Predisposiciones y riesgos pasaban de una generación a otra, como una sombra escrita en la sangre familiar. Pero si podemos detectar el error antes de que destruya el sistema, entonces la herencia deja de ser destino, se convierte en edición. Y eso puede ser una de las mayores revoluciones médicas de la historia. Pero aquí está el giro que no esperabas: la epigenética. Resulta que tu estilo de vida también está influyendo en la forma en que tus genes se expresan cada día. Tu ADN es el hardware, pero tu ambiente, tu alimentación, tu sueño, tu estrés y tus hábitos funcionan como software. No cambian necesariamente las letras básicas de tu ADN, pero pueden influir en qué instrucciones se activan, cuáles se silencian y cuáles empiezan a expresarse con más fuerza. La IA ya puede empezar a leer ese código fantasma. Puede ver patrones asociados al estrés, la inflamación, el sueño deficiente, la alimentación y la exposición ambiental. Puede analizar cómo una vida aparentemente normal está dejando marcas biológicas silenciosas. No solo se está prediciendo el futuro, se está descubriendo que cada decisión que tomas puede convertirse en una línea de código para la IA. Y este es el punto que casi nadie está discutiendo con suficiente seriedad. Tu información genética podría convertirse en el dato más valioso del planeta. Una contraseña se puede cambiar. Una tarjeta bancaria se puede bloquear. Un documento se puede renovar. Pero tu ADN no se puede reemplazar. Tu genoma contiene información sobre ti, pero también sobre tus padres, tus hijos, tus hermanos y generaciones que todavía no han nacido. Pero el dilema no termina en la privacidad. Va mucho más lejos. Si la IA puede detectar errores genéticos y CRISPR puede corregirlos, la primera aplicación parece evidente: eliminar enfermedades hereditarias. Y eso sería uno de los mayores avances médicos de la historia. Pero el problema empieza cuando dejamos de hablar de curar y empezamos a hablar de mejorar. Si podemos reducir el riesgo de una enfermedad, ¿también intentaremos aumentar la memoria? Si podemos corregir una mutación peligrosa, también intentaremos diseñar cuerpos más resistentes, cerebros más rápidos o vidas más largas. Aquí la medicina cruza una frontera peligrosa, porque una cosa es evitar sufrimiento, otra muy distinta es fabricar ventajas biológicas. Y si esas tecnologías solo están disponibles para quienes puedan pagarlas, la desigualdad ya no será solo económica, será genética. No estaríamos hablando únicamente de ricos y pobres, estaríamos hablando de humanos editados y humanos heredados, una nueva división de la especie. Es una historia biológica que la inteligencia artificial está aprendiendo a leer antes de que tú puedas sentirla. ¿Tú qué opinas? ¿Dejarías que una IA editara tus genes para vivir 120 años? ¿Aceptarías saber qué enfermedad podrías desarrollar dentro de 20 años? ¿O preferirías vivir sin conocer el mapa completo de tu destino biológico? Déjame tu opinión en los comentarios, porque este debate no es del futuro, ya empezó. Gracias por acompañarme en este viaje al interior de nuestro universo genético. Nos vemos en la próxima frontera. Esto fue Dimensión X.